met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, la historia de Armengol. Yo empecé la peluquería con 8 años. Mi padre me tenía en el salón de peluquería remojando las barbas de los clientes para después rasurarlos y atenderlos. A los 16 años ya sabía cortar el pelo, sabía rasurar barbas. Me fui cerca de Andorra a trabajar y me puse de oficial en un salón de peluquería. El único contacto que tenía yo con la peluquería de señoras era que mi hermana, solo tengo una hermana, era peluquera de señoras. Y a veces me asomaba pues un poco a ver algo. ¿Qué se hacía en aquellos tiempos? Aquellos tiempos se hacían una permanente al año, un corte al año. Entonces entré a una casa comercial que tenía una academia. Entonces las casas comerciales eran las que formaban a los profesionales. Entré de asesor técnico de la casa que había sido yo alumno, que se llamaba Solriza. Solriza era muy famosa, esta casa, porque inventó los famosos saquitos para las permanentes en caliente. O sea, que entonces la permanente en frío no existía. Me perfeccioné en ese mundo que entonces teníamos, que era la permanente en frío, la permanente en caliente casi no la hice, y actualmente empezaron a salir los tintes. Los tintes eran unas gamas muy limitadas. Había negros, castaños, caobas y rubios, pero rubios oscuros, no había más. No existía la decoloración, no existía nada de esto. Y entonces empezó a salir decoloraciones líquidas, que era a base de agua oxigenada y amoníaco. No era amoníaco, sino era una crema. Con esto se empezó a hacer colores un poco más claritos. O sea, se hacía una decoloración y después se ponía el color. Un champú, le llamábamos champú color. Se tomaron como nota de esos inventos de lo que era el peluquero básico. Cogíamos crema vitalizante y la mezclábamos con líquido impermanente. Estuve viajando por muchos sitios, me presenté en Bilbao y en Bilbao me encontré que la casa comercial tenía una academia en la calle La Ronda, número 29. Yo vine aquí para estarme pues unos 20 días, 15 días, hacer un show de peluquería y marchar. Y al final acepté ser profesor. Hoy no me arrepiento, porque he hecho mucha labor y creo que socialmente y culturalmente he levantado esta faceta, muchísimo. Y me he encontrado con muchos problemas. Estaba solo, no tenía ningún colaborador. Y a partir de este momento, que era del año 1960, implanté mi estilo.
fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, culturalmente, profesionalmente, hemos hecho una labor. but you lied so soon. When I met you in the summer, sound. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, la historia de Amigos